Hoy, en Sociedad Transparente, si el proceso no es transparente en todas sus instancias, nuevamente estamos simplemente jugando a la demagogia de la transparencia. Cuánto gana el trabajador, cualquier información que tú quieras saber, la dependencia te la tiene que dar porque la información es libre. Pero también para saber cuánto es lo que ganan nuestros funcionarios. Me da mucho gusto saludarles en este mes de febrero nuevamente en este espacio que es de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. Y bueno, para quienes no han tenido oportunidad de seguirnos en los últimos 3 años, quiero decirles que, entre otras cosas, la CAIP se encarga de vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Acceso a la Información Pública, un derecho humano considerado así por las organizaciones internacionales, donde cualquier persona puede acceder a la información del gobierno. Y en esta ocasión, hablando de los organismos que vigilamos el cumplimiento de esta ley, es importante que nos refiramos a lo que es la legitimidad de los órganos de transparencia. De acuerdo a Miguel Pulido, quien forma parte de este Centro de Análisis Fundar, él tiene una posición muy interesante en la que refiere que en la medida en que exista autonomía por quienes formamos parte de los órganos de transparencia, es como vamos a legitimar las acciones del gobierno, que esa independencia se refleje en nuestras acciones, en nuestras decisiones y en el voto que se emite en las sesiones, precisamente en la revisión de los recursos de revisión. Es Miguel Pulido, titular de Fundar. Quiero subrayar que hablaré desde una perspectiva muy práctica, que es lo que me ha permitido mi experiencia profesional ir acumulando en la observación de cómo funcionan los órganos autónomos, pero en alguna medida también con algún nivel de detalle del IFAI. También tengo que aclarar por honestidad intelectual que lo que presentaré retoma muchas ideas de un grupo de discusión más amplio que en este momento le está dando seguimiento a los procesos de designación, que de hecho así se llama, designaciones, que hemos estado tratando de generar información de relevancia sobre la nominación de consejeros en la CNDH, los ministros de la Corte, y es un trabajo en el que Fundar ha venido desempeñándose en los últimos 6 o 7 años, y que una buena parte de esto lo hacemos con la organización Artículo 19, y parte de lo que me permitiré exponer ante ustedes fue discutido con ellos y redactado por una colega que se llama Tania Sánchez. Y la tercera precisión es que entiendo perfecto que hay un contexto de discusión parlamentaria con las iniciativas que están por delante, pero trataré de hacer algunas notas sobre el presente porque me parece que pueden alimentar precisamente la discusión prospectiva. Así las cosas, en este país, a nivel federal, entre bancos, comisiones, consejos, fideicomisos, fondos, institutos y procuradurías, el gobierno federal cuenta con 180 organismos autónomos. Estos pueden ser descentralizados, desconcentrados, de autonomía constitucional plena, de autonomía constitucional indirecta, como es el caso de los tribunales agrarios. Hay de todas las variedades. Así las cosas, de la A a la T, tenemos desde aeropuertos, servicios auxiliares, telecomunicaciones de México, pasando por supuesto por el Banco de México, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática y el Servicio de Administración Tributaria. La teoría ofrece al menos 2 tipos de razonamientos detrás de la creación de tantos órganos con algún nivel, grado o categoría que le permite ubicarlos en la condición de órganos autónomos. El primero de ellos tiene que ver con los criterios de eficiencia y efectividad del gobierno. Son tales las tareas que se le encargan que se requiere dotarlos de alguna especificidad y de alguna condición de autonomía. La Procuraduría General de la República tiene algunas autonomías. Tenemos órganos descentralizados que tienen autonomía de gestión, que tienen autonomía técnica, algunos casos como el IFAI, incluso que tienen una naturaleza muy singular, pero dotada de muchos elementos de autonomía. El segundo eje de argumentos
sobre los que la teoría política, sobre todo, suele justificar la existencia de estos órganos autónomos, tiene que ver con la necesidad de aislar ciertas funciones estatales de las intervenciones indebidas, incluso del propio Ejecutivo, pero sobre todo de las presiones políticas. Yo agregaría una categoría adicional derivada del contexto y de la historia política de nuestro país. Nosotros creamos o solemos crear órganos autónomos en el entendido de que así se ejerce de manera distinta el poder público. Esto tiene que ver sobre todo con una consideración de que si creamos órganos u organismos ciudadanos, estamos teniendo instituciones mucho más cercanas a la sociedad. Se pretende entonces que con esto se rompe con el comportamiento de la clase política, que se suele interpretar entre ella, en perjuicio de la sociedad. Así las cosas, sobre este punto solo diré que de estos órganos mal llamados ciudadanos, lo que interesa en todo caso rescatar es la necesidad de resignificar sus funciones. Y yo digo mal llamados ciudadanos porque me parece que todas las instancias públicas en su conjunto conforman el Estado y yo no las entiendo más o menos ciudadanas. Me parece que entiendo que los conceptos son campos en disputa, pero hoy pareciera que ponerle el adjetivo ciudadano a las cosas le da una significación incluso, ¿no? Hay partidos políticos que pareciera que renuncian a su esencia principal, que es la de ser partidos políticos, y se ponen, para decirlo con todas sus letras, movimiento ciudadano, ¿no? Es una singularidad. Son campos, insisto, en disputa. En el caso concreto de los llamados órganos constitucionales autónomos, tienen una característica muy particular. Se desarrollaron durante el siglo XIX en Europa, no hay demasiada literatura sobre esto, a pesar de su importancia, a pesar de su emergencia y de que están presentes en muchas de las constituciones de nuestros países. Sin embargo, lo poco que uno puede encontrar densamente para describirlos se refiere a ellos como órganos inmediatos y fundamentales que son previstos en las constituciones y que no se adscriben claramente, o por lo menos de manera explícita, a ninguno de los poderes tradicionales del Estado. Desde esta lógica, constituyen poderes del Estado con funciones independientes, reconocidas y garantizadas en la Constitución, y además tienen una característica muy singular. Son capaces de emitir actos definitivos. Esto es esencial en el caso de los órganos de transparencia, de lo que estamos hablando, pero que además son inmodificables por otros órganos. Con mayor o menor grado de autonomía, o para ser más preciso, teniéndolas de distinto tipo y teniendo claro que lo que se busca con su buen funcionamiento es evitar la contaminación de los procesos de toma de decisión, que ya decía hace unos segundos, tienen que ver con las presiones de diversa índole. Si nosotros tuviéramos que contestar de manera sintética por qué y para qué queremos órganos con autonomía, me parece que hay dos tipos de respuestas. Las de primer tipo bordan fino sobre razones de carácter estrictamente técnico. Y estas son las que inspiran o le dan fundamento a órganos como la COFETEL o como la COFECO, que sus características de funcionamiento y de gestión son de tal naturaleza especializadas y técnicas que hay que crear instancias que tengan ahí algunas condiciones mínimas de autonomía. Se expresan entonces en la altísima especialización, permitiéndome yo solito la licencia de decir altísima especialización, en la alta especialización. Pero hay otro conjunto de razones y estas son de carácter político. Y estas son las que nos importan más y tiene que ver con la reflexión que hacía el senador Encinas. Estas tienen que ver con la ausencia de vínculos, con el control o la mitigación de los mismos, que suelen ser establecimiento de relaciones de poder, principalmente de subordinación entre distintos actores. Para decirlo de manera más sencilla y con menos rollo. La preocupación es que los que estén desempeñando ciertas funciones en realidad obedezcan a un patrón. A un patrón me refiero no a un comportamiento reiterado, sino a un jefe. Y en este sentido, se cree que si creamos órganos con cierta autonomía y tal, estamos blindando esos vínculos políticos, estamos aislando al actor. Hay otras razones que son más crudas y menos sofisticadas, y que, dichas aquí en corto y también en mucha confianza y con mucho respeto para los senadores, parten de un diagnóstico que me parece que es evidente: la desconfianza sobre la clase política.
y se expresan concretamente en la necesidad de controlar el abuso de poder y de decidir con imparcialidad temas sensibles. Sin embargo, lo paradójico de esto es que estos órganos, que tienen una función legitimadora de lo que hace el Estado, también pueden carecer de condiciones de credibilidad y se puede cuestionar incluso su independencia, pero también se puede cuestionar su capacidad técnica. Con estos antecedentes, quiero entonces desarrollar el punto central de mi exposición. Y es muy sencillo. Aquello que entendemos como autonomía, aquello a lo que le hemos llamado autonomía en la doctrina constitucional mexicana, desde mi perspectiva, en realidad es la síntesis de un conjunto de atributos institucionales que a su vez condensan, todos, es como un pequeño cóctel, condensan la existencia de condiciones objetivas y subjetivas que guardan profunda relación entre sí. De ahí entonces que la autonomía en el contexto que estamos hablando supera su significado gramatical, que tiende a explicarse, si uno acude al diccionario, si uno acude a páginas, hoy todo lo resolvemos en Google, ¿no? Entonces, si uno acude a Google, lo que va a encontrar es que la autonomía se entiende como la posibilidad de decidir libremente. Y lo que estoy tratando de decir es que en nuestra doctrina, en el desarrollo de nuestras instituciones, le hemos cargado a la palabra autonomía de un conjunto adicional de significados y expectativas que trascienden su estricto significado gramatical. Ese es el punto que estoy tratando de desarrollar. Entonces, esta representación significa un todo que incluye un diseño institucional, una práctica política y sobre todo un estándar de desempeño. Cuando hablamos de autonomía, entonces no solo hablamos de que las instancias puedan decidir libremente, sino que tienen un diseño, tienen un comportamiento político, pero sobre todo que tienen un estándar sofisticado de especialización y de calidad en las resoluciones que emiten. Tenemos entonces que nos preocupa la autonomía burocrática y que para resolverlo, desde mi perspectiva, hay que darle arraigo social a estas instancias. Si las vemos estrictamente como instituciones muy técnicas y muy sofisticadas, en realidad lo que vamos a hacer es complejizar su capacidad de sometimiento o vamos a obstaculizar su capacidad de sometimiento a los intereses que teóricamente tendrían que regular. De ahí que el arraigo social, me parece, es una de las condiciones centrales que fortalecen la capacidad de gestión de los propios órganos autónomos. Regresamos con Sociedad Transparente. Continuamos con Sociedad Transparente. Bueno, en tiempos de que se habla de procesos democráticos, es imprescindible hablar de organizaciones autónomas que garanticen el respeto a los derechos ciudadanos. Por eso es que a continuación Miguel Pulido, quien es director del Centro de Análisis e Investigación Fundar, habla de las 4 características que deben de reunir los institutos de transparencia y aquellos organismos que se encargan de velar por los derechos ciudadanos para que tengan esa legitimidad que hoy exige la sociedad. ¿Qué implica concretamente entonces esto del arraigo social acompañado de la llamada autonomía burocrática? En el ámbito concreto de las instituciones de transparencia, me refiero estrictamente a las federales, e insisto, estoy dando por sentado que ya hay en el artículo 6º constitucional actual un fraseo que dice que las controversias se resolverán, es un parafraseo mío, se resolverán por instituciones especializadas que contarán con autonomía, por órganos u organismos que contarán con autonomía. Y también doy por sentado que existe desde hace muchos años en México el desarrollo de una doctrina constitucional que ha interpretado cuáles son las características de los órganos constitucionales autónomos. Les digo brevemente algunos de estos referentes. Hay una tesis jurisprudencial, la 80-2004, que desarrolla perfectamente qué significa la independencia entre poderes. No intromisión, no dependencia, no sometimiento, no subrogación. La tesis jurisprudencial 12-2008,
que dice con todas sus letras cuáles son las características de los órganos constitucionales autónomos. Lo mismo que la 20-2007, que incluso desarrolla las características particulares que se tendrían que tener en el diseño institucional. Insisto, ¿qué implica entonces concretamente para los órganos de transparencia en el ámbito federal? Entendiendo que ya hay un conjunto de referentes objetivos que están ahí puestos en ley y tal. Pues a mí me preocupa entonces que esto tendría que significar una poderosa fuente de legitimidad. Cuando hablamos de órganos autónomos, tendríamos que tener la certeza y la claridad de que estamos hablando de instituciones con suficiente legitimidad. Legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Dicho en un trazo, los poderes que se ejercen por la vía de la representación popular obtienen su legitimidad de origen a través del voto. No es el caso, por supuesto, de los órganos constitucionales autónomos. Y aquí entonces los mecanismos de designación sí adquieren una particularidad. Si no nos hacemos cargo de que los procesos por los cuales se designa o se nombra a las personas que ejercen la representación de un órgano constitucional autónomo, si no nos hacemos cargo que esos procesos impactan en la legitimidad futura del propio órgano, flaco favor le estamos haciendo a la autonomía. Van de la mano. Significa, por lo menos, que tendríamos que tomar nota de algunos de los aprendizajes. El nivel de detalle y de profundidad con la que nos replantea o construye una narrativa distinta el senador Encinas de lo que la población o incluso algunos que hemos observado el proceso de nombramiento de los consejeros del IFE aporta, es esencial porque los aprendizajes de los procesos de designación tienen que ver también con el rescate de la legitimidad de esos órganos. Pongo 4 características que en un ejercicio que hicimos de documentar 10 casos de nombramientos y de designaciones nos parecen relevantes. La participación decidida, pero sobre todo realmente trascendente de una instancia externa. Por lo que lo digo con todas sus letras, el mecanismo de no objeción no solo no ayuda. El mecanismo de no objeción es incrementar la desconfianza de manera innecesaria en que de lo que se trata es de tratar de capturar el órgano regulador desde la Presidencia de la República. Da igual si el presidente electo lo quiere o no lo quiere hacer, es irrelevante. El mecanismo no aporta a la legitimidad, de eso se tiene que hacer cargo el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Segundo, si no se incluyen mecanismos eficientes de participación ciudadana, contribuimos a la simulación, flaco favor le hacemos a la autonomía. Tercero, si el proceso no es transparente en todas sus instancias, nuevamente estamos simplemente jugando a la demagogia de la transparencia. Y esto no es fantasía. A escasos 160 kilómetros de aquí, en Puebla, y creo que son menos de hecho, en Puebla se está eligiendo a quienes van a integrar la CAIP, a una persona que puede integrar la CAIP a puerta cerrada, por determinación de la propia comisión y del Congreso de aquel estado. No es fantasía lo que les estoy diciendo. Hay una tentación de hacer estos procesos, ¿no?, a pesar de su contradicción cerrada. Cuarto, rendición de cuentas sobre la designación. En Fundar hemos tenido una posición que es pública, lo hemos hecho ante los medios, hemos escrito documentos, hay un estudio, insisto, en donde cuestionamos el formato actual para nombrar a los comisionados del IFAI. Y desde nuestra perspectiva, nada le impide al presidente de la República, con el formato actual, emitir, primero, autorregular su procedimiento para que permita la participación ciudadana y tal. La Corte ha autorregulado su propio procedimiento para nombrar a los magistrados del Tribunal Electoral. La Corte nombra a los magistrados del Tribunal Electoral y lo hace en un proceso abierto y, por la vía de un acuerdo, determinan cuáles son sus características. Desde nuestra perspectiva, el presidente pudo haber hecho lo mismo. Pero no solo eso. Podría haber emitido un dictamen en cada una de las designaciones y los nombramientos que se hacen en donde justificara con lujo de extremo detalle por qué razones nombra esa persona y no solo que se nos dé una reseña curricular. A una instancia tan importante para la rendición de cuentas tenemos que acompañarlas de razones suficientes. Tiene que quedar claros los porqués. Uno puede no compartirlos, pero nos los tienen que dar. La legitimidad de ejercicio es la que nos presenta entonces
particulares desafíos en el caso de los órganos garantes. Aquí solo hago una breve nota a propósito de lo que se está discutiendo en el Senado de la República y que el senador Encinas podría decir con mucha tranquilidad, ya chole, con Pulido, porque siempre dice lo mismo. Tienen un desafío técnico impresionante con el tema de la segunda instancia. Y el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Entiendo perfectamente qué es lo que se quiere lograr, pero si no resuelven el desafío técnico, ¿qué significa una segunda instancia? ¿Qué significa? Miren, el simple detalle. ¿Cuál va a ser la naturaleza? ¿Cuál va a ser la característica procesal que distinguirá a los institutos que estén sujetos a un proceso de revisión? ¿Son o no parte del proceso de revisión? Porque si yo soy un instituto, emití una resolución, me la impugnan, el caso se va ante el IFAI, ¿puedo o no participar en el proceso? ¿Puedo argumentar sí o no? ¿Por qué? Entonces, lo que van a generar son las condiciones para que argumenten en contra entre órganos garantes. Van a tener al órgano garante de Aguascalientes acudiendo a la sede de segunda instancia del IFAI a decir sus razones de por qué no. Y si no le gusta la resolución, estamos creando espacios, por lo menos, de una complejidad técnica increíble. Segundo, ¿qué es lo que se va a regular? La interpretación constitucional del principio de máxima publicidad. Entonces vamos a tener el primer órgano administrativo que expresamente hace interpretación constitucional. Hoy día no los tenemos, a pesar del mandato del artículo 1 de la Constitución desde la reforma de junio del 2011. Desde mi perspectiva, no tendría que haber inconveniente en que el IFAI hiciera interpretación del artículo 6 y tal. Solo hay que decirlo con todas sus letras. No tenemos ningún antecedente y no sabemos qué implicaciones tiene. Me parece también que la resolución de controversias, lo que se planteaba como lo de la tesis de la solución de controversias entre órganos garantes, tiene su grado de especificidad. Podría quedarme aquí la mañana haciéndoles preguntas, pero con Laura no había tenido la oportunidad de compartir tanto, pero por respeto a los oídos del senador Encinas no le voy a repetir lo que en otras ocasiones ya hemos tenido oportunidad de compartir. Quiero insistir en un punto. La legitimidad de ejercicio del IFAI va a tener con las posibilidades que tenga para ejercer adecuadamente su mandato. Si le queremos dar un mandato de la sofisticación como el de segunda instancia, tenemos que atender las condiciones con las que desempeñará esa atribución. Porque si lo recargamos con atribuciones muy densas, pero después no le damos los medios para que lo resuelva, lo vamos a meter en un entuerto de legitimidad de ejercicio. Ese es el argumento concreto que quiero desarrollar. Regresamos con Sociedad Transparente. Continuamos con Sociedad Transparente. Muchas gracias por continuar aquí en Sociedad Transparente, que me es un gusto de verdad que a lo largo de, vamos para 4 años, usted nos recibe en sus hogares y ojalá que podamos seguir compartiendo las voces de especialistas, de expertos que hablan sobre estos temas que fortalecen nuestra vida democrática. Por eso es que también abrimos este espacio a los puntos de vista, no solamente de especialistas, sino de la sociedad en general. ¿Ustedes como ciudadanas saben a qué tipo de información tienen derecho y acceso con la ley de transparencia? Pues Sí, a toda. Ajá, sí, más o menos. Sé que podemos ir a las organizaciones y pedir información y ellos tienen la obligación de darnos esa información que requerimos. ¿Sabes como cuáles organismos? Pues a todos, porque según el IFAI, que es como la organización del acceso a la información y que es libre, tú puedes ir a cualquier independencia y decir, bueno, cuánto gana el trabajador, cualquier información que tú quieras saber, la dependencia te la tiene que dar porque la información es libre. ¿Sabes en qué consiste tu derecho al acceso a la información pública? Sí, consiste en principalmente tener acceso en cómo se manejan los recursos del Estado, en qué los destinan, en qué los gastan, pero también para saber cuánto es lo que ganan nuestros funcionarios. ¿Tú como ciudadano sabes a qué tipo de información tienes derecho y acceso con la ley de transparencia? Bueno, a ciencia cierta no sé cuál es toda la información a la que tenemos derecho, pero sí tengo la idea de que es en cuanto a lo económico, a todo lo que son los recursos, sueldos de los
funcionarios públicos y también de cómo se destina ese dinero. ¿Cómo cree usted que se puede lograr una mayor efectividad y un beneficio más amplio para la sociedad derivado de la transparencia? En el fondo estamos hablando de un acceso a la información. La información como fenómeno, hablando a nivel comunicación, es la capacidad que podemos tener para estructurar los datos del medio ambiente, ¿sí?, de tal manera que nos permitan tomar las decisiones más adecuadas ante una situación, ante un hecho, ante un fenómeno. En esta sociedad excesivamente informada, sobreinformada, subinformada y mal informada, la información como tal debería estar dirigida claramente al público general, al público de las masas, para que ésta pueda decidir sobre los distintos aspectos que tengan que ver con las organizaciones que estén amparadas bajo esta ley o que estén supeditadas a esta ley. Esto conllevará un problema muy importante y muy fuerte, porque gracias a esta tecnología, a la internet, a las redes, a los teléfonos celulares o los teléfonos inteligentes, ya la capacidad de adquirir la información es instantánea, pero eso no quiere decir que sea efectiva. Por eso estaba hablando aparentemente de manera contradictoria al hablar de sobreinformación, pero subinformación. Muchas organizaciones de todo tipo en nuestro país, incluso a nivel mundial, padecen principalmente una falta de credibilidad. Esa falta de credibilidad también les está llevando a una falta de prestigio o de reputación. No hemos, aunque suene peligroso, no hemos idealizado ni admirado a nuestras instituciones. Si uno piensa en servicios médicos, aunque nos haya tocado un buen servicio de repente o aunque no nos conste, traemos la imagen de que son malos servicios médicos. Si pensamos en nuestros gobernantes, aunque haya hecho lo mejor o su máximo esfuerzo, etcétera, en el hecho de ser gobernante ya le ponemos una etiqueta de negatividad. Entonces, la transparencia debe ser parte de una estrategia general de comunicación en la cual nuestras instituciones, a partir de la honestidad, porque es muy importante este elemento, puedan ir construyendo una imagen positiva que también nos dé cierta tranquilidad y cierta confianza como receptores de estos servicios. Bueno, pues es así como llegamos al final de este programa. Le quiero agradecer el favor de su atención e invitarlo a nuestra próxima emisión, no sin antes invitarle también a que visite nuestra página www.caip.org.mx. Muchas gracias y hasta la próxima.